esta sinfonía como de un gran maquinario majestuoso, decía José Manuel Nieves, daba un pequeño dato importante, lo del rey del cotarro, sí, a nivel mitológico y a nivel de tamaño, por lo menos en el sistema solar, ¿verdad? ¿Y qué decía la gente, Carmen? Que de inmediato se ha lanzado a nuestro 7640 para opinar, ¿no?, sobre qué les suena a ellos. Bueno, vamos a repetir las vías de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, a ver si acertáis estos sonidos. Y también milenio3 con número @cadenaser.com. Se ha dicho de todo. ¿Es la Tierra? Simplemente nos dicen. Ojalá fuese la Tierra la que sonase así de relajante y de armónico, nos dice Yuci Astur. Creo que es la propia Tierra, según gira con sus movimientos, hace que suene de esa forma. Nos lo decía José Losada. Mercurio, por cercanía al Sol. Ángel de Ciudad Real, podría ser Neptuno. Hola milenarios, eso suena a Venus, un sonido majestuoso, el silencio debajo del mar, Miguel de Málaga. Marte y sus misterios, José Luis desde Anda de Duero. Es la Tierra lanzando su mensaje de vida al universo, opina Marcos de Cantabria. Solo podemos decir que la Tierra no es, pero la Tierra luego la vamos a escuchar. La vamos a escuchar, sí. ¿Cómo suena la Tierra? Bueno, Miguel de Granada nos dice, es Júpiter, el rey del cotarro del sistema solar después del Sol. O sea que ahí la pista le ha valido, ¿eh? Le ha valido la pista, es el único que ha acertado. ¿Qué es Júpiter, claro? Es Júpiter. ¿Y por qué sonará así Júpiter exactamente? Pues imagínate, pues lo que se están midiendo son... sobre todo es la interacción electromagnética de las partículas que proceden del Sol cuando colisionan con el planeta, ¿no? Entonces eso, más que nada, muchos de los sonidos que vamos a escuchar, la raíz de esos sonidos es la misma, ¿no? Pero ahora que sabemos que vamos a escuchar más planetas, veréis cómo cada uno tiene su propia personalidad. Y Júpiter, efectivamente, no sé qué oyente lo decía, pero lo ha descrito, que es majestuoso, se nota grande, relajado, profundo. O sea, si Júpiter tuviera que sonar de alguna manera, desde luego le encaja a la perfección, ¿no? Planeta gigantesco, ese famoso, esa mancha, ¿no? Esa especie de huracán perpetuo que hay en medio, ¿no? Este sonido, que no lo hemos dicho antes, fue grabado hace muchos años. Fue grabado hace más de 30 años por las sondas Voyager, que fueron lanzadas en los años 70 y que ahora están en los confines del sistema solar, abandonando el sistema solar, ¿no? Entonces, a su paso por Júpiter, captaron estos sonidos. Y yo he traído otros sonidos también de Júpiter, de la atmósfera de Júpiter, concretamente de la atmósfera, grabados 30 años después por una sonda moderna en el año 2001, por la sonda Cassini, que tenemos varios sonidos de la sonda Cassini. Y si quieres lo ponemos el siguiente sonido de Júpiter para ver lo diferente que es. Esta es la atmósfera, ¿no? 30 años después. Sí, 30 años después. Júpiter, 2001, sonda Cassini, ahí va el sonido. Aquí permíteme que haga un alto en el camino, porque yo decía que uno de estos sonidos me parecían pájaros. Pues es este, sí. Escuchad, por favor. Bueno, Carl Sagan diría el nido a millones de kilómetros de la Tierra, ¿no? Algo así, parece un nido de pájaros. Sí, esto, el origen es, como ves, es de la misma familia de sonidos que el de las leónidas, como se escuchaba antes, ¿no? De partículas que están entrando. Estos sonidos no captan lo que es el volumen del planeta, sino que son sonidos, ya te digo, atmosféricos. Date cuenta que Júpiter es el mayor planeta del sistema solar y su atmósfera es un sistema muy complicado, con muchas capas, ¿no? No llegamos a ver nunca el planeta precisamente por lo denso de su atmósfera. Si vemos estas manchas, las famosas manchas de Júpiter, que de repente aparecen y desaparecen y que tienen un tamaño incluso superior al de la propia Tierra, ¿no? Y todo esto se produce en la atmósfera por distintas corrientes, distintas convecciones de los gases que componen la atmósfera de Júpiter, ¿no? Entonces, por eso es interesante. ¿Qué os ha parecido? Los sonido. Pájaros del cosmos. Sí, como pájaros o grillos, ¿no? Eran como una especie de... como pájaros metálicos, diría yo, ¿no? Era algo así bastante extraño.
Hombre, la verdad es que el tema de esta noche es fascinante, y oyendo estos sonidos del espacio, lo único que me da un poquito de pena es que la única señal que realmente me encantaría escuchar no está grabada, ¿no? Que es la famosa señal WOW, la que se grabó en 1976 y que podría haber sido el único indicio de vida inteligente en otro sitio, y solamente tenemos una tira de papel continuo con una onda, con una onda y nada más. No tenemos el sonido. Es la única lástima de esta noche. ¿No se podría convertir esa onda en ese papel? Probablemente se podría reproducir, no sé si se ha llegado a hacer, pero seguramente se podría. No creo que sea difícil, ¿no? Con todo lo que se está haciendo. No tengo ni idea. Teniendo, ya te digo, teniendo la frecuencia y teniendo la longitud de onda, pues se puede hacer en el... Hay que decir una cosa también. Muchos de estos sonidos que no serían audibles por el oído humano están comprimidos. Es decir, este que hemos escuchado, el primero de los dos de Júpiter, en realidad son 20 y tantos minutos de sonidos que están comprimidos hasta 16 veces para que al comprimir sus espectros electromagnéticos sean audibles por el oído humano, si no, no lo serían, ¿no? Es decir, si a ti te sueltan en el espacio, tú no escucharías nada, esto. Claro. No lo claro, escucharías. Además nos decían, fíjate, Francisco de Lanzarote, por ejemplo, yo pensaba que en el espacio no se podía escuchar ningún sonido, ya que no hay oxígeno ni ninguna sustancia que pueda transportar ese sonido. Y por eso tienen que hacerlo, acaba de decir José Manuel. Es una conversión al audible de las ondas que emiten los cuerpos que son grabados, ¿no? Hubo un libro, hablando del tema absolutamente sobrenatural, uno de los libros que impactó mucho en Alemania, de Konstantin Raudive, uno de estos primeros experimentadores cuando, sobre todo en el bloque del este y la Alemania del este, y se creía mucho en la investigación parapsicológica, los poderes de la mente, las voces, y era un título que vale perfectamente para esto. Fíjate, era un libro que se reproducía con un pequeño disco de vinilo en la época, año 1968, causó una impresión brutal la primera vez que se hablaba de esto, y era algo así como lo inaudible se hace audible. Se refería a psicofonías, pero nunca mejor dicho, para el tema del espacio, ¿no? Yo si tuviera que escribir un reportaje para el periódico y hablar de esto, yo lo llamaría los sonidos del silencio. Exactamente, está inventado. Exactamente, es verdad. O sea, una cosa que nosotros no podemos escuchar y que sin embargo tiene unos códigos que el hombre, que es increíble, es capaz de traducir, ¿no? No, además hay una cosa más interesante, y fíjate, Jesús nos escribe desde Buenos Aires, es músico, y escuchando estos sonidos... Dice, posee un oído absoluto y detecté que el sonido del sol es la nota musical do sostenido. Fantástico. Qué curioso. Más con tinte mayor que menor, y las leónidas dan la nota musical si sobre agudo. Tú imagínate llevar eso, por ejemplo, a los sonidos de un piano. Es que está llevado. Hay muchos compositores modernos. Date cuenta, fíjate, este mismo que hemos escuchado de Júpiter, pues tiene 40 años el sonido. Y lo dijimos al principio, durante 40 años no hemos dejado de enviar sondas al espacio y todas este material es conocido, se conoce. Aunque ha realmente inspirado... es un círculo muy pequeño el que lo conocéis realmente. Sí, pero te quiero decir, hay obras musicales cuyos sonidos, si tú escuchas estas nuevas, no sé, de Philip Glass, por ejemplo, ¿sí? Tú escuchas estos sonidos, los tienes dentro, metidos y embebidos dentro de muchas... Bueno, escuchad una cosa, Yari, pon un momento, sube un momento este fondo. Este fondo es de Jean-Michel Jarre, dedicado a Cousteau. O Jarre. Dedicado a Cousteau y dedicado al profundo océano. Salvando las distancias, no es tan lejano algunos sonidos o una mezcla de sonidos que estamos escuchando con esto que es una composición de Jarre de 1990. Mira, escuchad. Están esos ecos de fondo, ¿no? Claro, han servido, como decía Carmen, han servido como fuente de inspiración también. Pero es que hay que pensar en una cosa, o sea, el hombre hace muchísimo tiempo intentó codificar en música cómo sonaría el universo. Claro. Si yo tengo, bueno, por lo menos un caso que recientemente he estado leyendo porque me apasionó. Todo el mundo ha visto la danza de los sufíes en Turquía, que son unos hombres que visten de blanco y giran. Bueno, pues Rumi, conocido como el Mevliana, el maestro, antes de morir en el siglo XII, dejó escrito que para él el universo tenía que ser armonía y música. 2 siglos más tarde de su muerte, uno de sus discípulos inventó este baile que significa cómo los planetas giran en torno a sí y en torno al sol, que es el maestro que se pone en el centro, y la música es como ellos pensaban que sonaría el universo. O sea, esto ya lo hizo el hombre en el siglo XIV en la región de Konya, en Turquía. Bueno, una cosa más, lo que es alucinante, lo que ha llegado este
esta especie, ¿no? Esa que ahora en directo, 2:17, un músico de Buenos Aires esté participando de esta conversación y diciendo que las notas del sol, parece mentira lo que hemos alcanzado, ¿no? A él le suenan a ciertas notas musicales. Seguramente si la ciencia y el arte en este caso se funden, el resultado tiene que ser magnífico, estremecedor, ¿no? Bueno, también nos escriben desde Corea del Sur, esperemos. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Pues un saludo Nos desde Seúl. Víctor, un abrazo en la distancia, os escucho desde Corea del Sur. Bueno, qué maravilla, Víctor, gracias por estar ahí. Estamos todos en el espacio, cientos de miles de amigos hilados por el sonido, yo creo que más... no sé cómo definirlo, ¿no? Fascinante es poco. Seguimos el viaje de la nave, José Manuel, y nos marchamos casi en correlación, ¿no? Por posición. Yo creo que uno de los planetas más enigmáticos, de niños cuando dibujamos el espacio siempre hay uno que le ponemos el anillo, y es una imagen que está en el inconsciente colectivo, ¿verdad? ¿También tiene sonidos? También tiene sonidos. Además, he traído 2 sonidos diferentes de Saturno. El primero es de las auroras boreales de Saturno, que hay unas... están fotografiadas y filmadas en vídeo. Hay unas maravillosas auroras boreales, igual que suceden en las zonas polares en la Tierra, cuando las partículas electromagnéticas procedentes del Sol interaccionan con la atmósfera. Producen esas ondas de luz, esas cosas tan maravillosas que son las auroras boreales, ¿no? Que son fenómenos electromagnéticos en la atmósfera, en las capas altas de la atmósfera. Eso también tiene su sonido, también se puede traducir a sonido. Y en Saturno suenan como el siguiente que vamos a escuchar. Sinceramente, José Manuel, este tiene algo de sonido del infierno también, ¿eh? Depende cómo se escuche, ¿eh? Bueno, yo lo que veo son esas luces en movimiento. Fíjate que se nota con las ondulaciones del sonido, ¿no? Se pueden identificar y tienen una correlación muy precisa, ¿no? Tenemos en pantalla ahora mismo una aurora en Saturno. Es impresionante el trazo de color, de algo... Sí, son preciosas. O sea, extrañísimo, ¿no? date cuenta de que Saturno azul, es mucho más grande que la Tierra y las auroras también son mucho más espectaculares, ¿no? No todos los días se escucha una sinfonía del espacio. Escuchad, esto es Saturno. Mira, se ven todas las ondulaciones. Es que esto tú lo pones en una pista de sonido. Sí, esto lo pones en una pista de sonido. Ahora creo perfectamente, oye, escuchando esto, José Manuel, que lo del sonido de lo profundo de la Tierra podría puede ser, claro, perfectamente. Porque es que parece un poco, tendemos a humanizar, imagino. Yo recuerdo el impacto de aquellas primeras fotos de la superficie de Marte, ¿os acordáis, no? Y que lo veías cercano, pero al mismo tiempo tan lejano, ¿no? Esas rocas rojizas, ese mundo tan... Y pasa con este sonido, ¿no? Que sabes que viene de millones y millones de kilómetros. Este sonido pasa lo mismo. El sonido completo dura 73 segundos, pero es una compresión de 27 minutos de sonido auténtico. Espectacular. Tenemos más de Saturno. Claro, y tenemos de ese elemento que es el absolutamente... Los anillos. Veréis qué diferencia, porque los anillos de Saturno que están compuestos también por partículas y por polvo y por restos, se piensa que también de una luna que no se llegó a formar, ¿no? Y que de tantos choques unos con otros tiene diferentes anillos, y en cada uno de ellos hay un tipo de partículas o de pequeño polvo distinto. Se nota muchísima más actividad y es mucho más violento el sonido de los anillos. Carmen, ya lo verás. Yo sonido relacionaba con algo lo digo relajante, porque antes pensabas que era Júpiter. Sí, pues fíjate qué relajante es. Saturno, Verás. Bueno, anillos de Saturno. Tantas veces los hemos dibujado y esta noche los escuchamos. Aquí, José Manuel, podemos detectar como una especie de subidas y bajadas también muy prolongadas. Parece una enorme tormenta. Exacto. Una tormenta cósmica lejanísima. Si a mí me dicen, por ejemplo, que el Sol... Un terremoto, ¿eh? Claro, suena así, sí me lo creo. Sonar la Tierra. Sí me lo creo. Fíjate, escucha.
Saturno, otro planeta gigantesco, otro planeta que fíjate que a mí, sigue que a lo generando un mejor montón de porque los he preguntas. escuchado más veces o porque los tengo relacionados, es que me casan perfectamente, cada uno con su mundo, ¿eh? O sea, es que expresan su personalidad de una manera precisa. Bueno, ahora nos marchamos muchísimo más lejos. Mucho más lejos. Infinitamente más lejos. Claro, ¿cómo serán los sonidos del confín del espacio, casi, para lo que conocemos, ¿no? ¿Esto qué? ¿Esto es un sonido que de dónde viene? El que vamos a escuchar ahora, pues es el sonido de un pulsar. Un pulsar es un cadáver de estrella, es una estrella que ha muerto, ¿no? O que está moribunda. De las muchas formas que puede morir una estrella, pues sabes, por ejemplo, las supernovas, ¿no? Un pulsar puede ser lo que queda de una estrella después de que ésta explote en forma de supernova, ¿no? O puede ser lo que queda de una estrella después de que la gravedad la haya aplastado tanto que se ha convertido en una estrella de neutrones, que es precisamente lo que es un pulsar. Cuando son estrellas de neutrones, sabes que los neutrones son unas de las partículas fundamentales del átomo. El átomo está hecho de un núcleo con protones y neutrones, y alrededor están girando los electrones. Pero cuando la gravedad empieza a aplastar la materia, es capaz de fundirla y de fusionarla y de hacer que los neutrones se queden tocándose los unos a los otros, ya disociados de átomos. La densidad de estas estrellas es bestial, es enorme. O sea, una cucharadita de café de una estrella de neutrones pesaría más que el monte Everest. Es una densidad de masa, de la densidad que ha adquirido materia aplastada. La vida de una estrella es una cosa maravillosa, ¿no? Porque es una lucha entre dos fuerzas. Es la lucha del horno nuclear que tiene en su corazón, que tiende a expandirla hacia afuera, y de la gravedad que tiende a comprimirla hacia adentro. El perímetro, o sea, el equilibrio entre estas dos fuerzas es el perímetro luminoso de la estrella. Pero al final... Esa estrella que nosotros vemos. Es lo que nosotros vemos, esa estrella brillando. Pero al final el combustible del que se nutre la estrella se termina, y al terminarse el horno se apaga. Y cuando se apaga, la gravedad gana la batalla prácticamente siempre. Sin esa fuerza que se opone, la gravedad, que es una fuerza acumulativa, cuanta más materia hay, más fuerte es la gravedad, aplasta a las estrellas de una manera inmisericordia, y uno de los resultados es este tipo de estrellas. O sea que lo que tenemos ahora, José Manuel, es el sonido de un cadáver del espacio años luz. A 815 años luz, el pulsar Vela. Tienen una característica estas estrellas de neutrones, sobre todo cuando son de origen violento, como una supernova, como te decía antes, y es que giran sobre sí mismas a muchísima velocidad, hasta cientos de veces por segundo. Entonces emiten pulsos, por eso se llaman púlsares, emiten ondas electromagnéticas que cada vez están girando sobre sí mismas como peonzas, y cada vez que esas ondas apuntan hacia la Tierra, captamos un pulso de esas ondas electromagnéticas que nos llegan. En este caso, Vela gira sobre sí misma cada 89 milisegundos, es decir, a una velocidad muy grande. Y los pulsos que vamos a escuchar son precisamente esas ondas electromagnéticas llegando a la Tierra. Cada golpe que vamos a oír es un giro de la estrella. Una estrella moribunda que podemos escuchar. Y 26, veo las caras de mis compañeros, de Juanji y de Carmen ahora. 815 años luz. 815 años luz. Veo sus caras además como una especie como de inquietud, de fascinación, de melancolía al mismo tiempo. La gran pregunta es cómo el hombre, esta especie tiene algo de maravilloso indudablemente, ha logrado captar el sonido de un mundo que seguramente jamás podrá visitar, ¿no? Jamás. Date cuenta de que cada año luz son 9,6 billones de kilómetros. Y eso viene de allí, por favor, vamos a escucharlo, esto es increíble. Juan G. Cármenes es una estrella girando, una estrella moribunda en los confines, como decía el gran Sagan, en las orillas del océano cósmico. Las aspas de un pero hacen las aspas, pues cada golpecito es un giro de la estrella sobre sí mismo. Yo me estaba acordando de la serie Cosmos, cuando explicaba lo que era un pulsar. Una enana blanca también se les puede llamar, o es parecido. Es otro tipo de muerte estelar. Y comentaba que la densidad era tan alta en este tipo de cuerpos celestes. Él cogía una pelota de tenis, me acuerdo de aquel documental,
y decía, si esto fuera de una estrella de estas que vemos y yo soltara esta pelota de tenis, atravesaría la Tierra, volvería otra vez y destruiría la Tierra completamente como un queso de Gruyère. No pararía hasta destruir la Tierra, ¿no? O sea, y fíjate cómo suena esto, ¿no? Por primera vez lo oigo y me sorprende. Por primera vez quizá mucha gente escuche esto, claro. El sonido, vamos a repetirlo, el sonido de una estrella moribunda a 815 años luz de nuestro mundo. Pocas palabras, ¿no? Para añadir a esta noche de sonidos, Júpiter, Saturno, las Leónidas, el Sol, casi el corazón de la Tierra, pues quedan cosas. Es el sonido más denso, bueno, como corresponde ahora, hace poco, bueno, el sábado pasado Luis Álvarez conectaba con un viaje que estaba haciendo en Ginebra, un lugar que tú bien conoces, José Manuel, ese gran acelerador de partículas. Sí, el CERN, claro que sí. La gente dice que se está buscando el origen del universo. Bueno, y este origen tiene un sonido o tiene unos ecos. Ese sonido tiene alguna especie como de reverberación todavía hoy, y ya no me puedo creer casi esta noche que esos sonidos se puedan escuchar. Claro que se puede. Es el sonido del Big Bang, los ecos del Big Bang. No solamente se puede, sino que lo vamos a escuchar ahora mismo. Es el más aburrido de todos los que os he traído, pero también es el más común, porque es que este sonido se puede escuchar exactamente igual en cualquier punto del universo que nos pongamos. Este sería el latido del universo real. Es el sonido que tiene la radiación térmica de fondo. Se llama así a los restos, la gran explosión del Big Bang que se produjo hace la friolera de 13.700 millones de años, nos produjo una violencia radiactiva enorme. O sea, se sabe ya hasta la fecha más o menos del Big Bang, eso yo no sabía. Se sabe la más aproximada, más aproximada que fue medida por los satélites COBE de la NASA y su heredero, son 13.700 millones de años. 13.700. ¿Y ese eco qué era? Entonces, el eco de aquella enorme explosión es una radiación que permea todo el universo entero, porque claro, antes no había universo, había un punto. El universo se sigue expandiendo ahora mismo como consecuencia de aquella gigantesca explosión. Por lo tanto, esto que vamos a escuchar es el sonido más común de todo el universo. ¿Tú habías escuchado esto alguna vez, Santiago? Jamás. Mira que hemos escuchado cosas, ¿eh? Sí, pero fíjate que es curioso. Hablando antes de música, muchos de estos sonidos me recordaban al sonido de un instrumento muy poco conocido, del teremín. El único instrumento que se toca sin tocarlo. Sí. Que se hace, además, en el aire. Efectivamente, a través de un campo magnético que detecta la posición de las manos del ejecutante y... puede ser que incluso que se pudiese con este instrumento interpretar esta música cósmica, sería un experimento interesante. Ya sería increíble. Bueno, vamos a escuchar el aburrido pero grandioso. Bueno, exactamente, aburrido pero caramba, en el fondo es el sonido del que todos somos hijos, ¿no? El sonido madre, sí. Vamos a escuchar ese sonido madre. Constante, como una gigantesca cascada, en el fondo es... Constante, claro. Constante. Esto es... Iba a decir la vida, pero tampoco es la vida, es la realidad, ¿no? No, esto es lo que queda de aquella gigantesca explosión. Y que sigue prolongándose. Una de las cosas que me impresionó, leyendo un poco lo poco que uno sabe del universo, conceptos básicos, porque a veces da la sensación de que lo han contado tan mal, José Manuel, lo han contado tan poco divertido, tan poco ameno, que una gran parte de la población, y eso tú y yo lo hemos hablado mucho, se ha quedado sin este conocimiento, claro. porque claro, rehuye de él, porque ve fórmulas, y bueno, que eso debe ser, pero debe ser para los especialistas. Y sin embargo, cuando uno sabe que en cierto momento de la historia, no hace tanto tiempo, empiezan a ver que hay una especie como de leyes, que el alejamiento del espacio, de alguna forma, tiene una especie de lógica, empiezan a pensar que todo se expande desde un punto original. ¿Y hasta cuándo se expandirá? Y claro, la gran pregunta, ¿no? ¿Y desde cuándo es esto? Todos son preguntas, claro, porque hay un punto inicial que está ¿dónde? ¿Flotando dónde? No es dónde. Ahora mismo, lo primero que hay que ser conscientes es que cuando miramos hacia el espacio, cuando miramos hacia el Sol, cuando miramos hacia las estrellas que son más lejanas, hacia galaxias mucho más lejanas, lo que estamos haciendo es ver el pasado. Estamos viendo el pasado. Cuando miramos al Sol, que lo tenemos cerquita, a 150 millones de kilómetros, que no es nada en términos galácticos,
estamos viéndolo como era exactamente hace 8 minutos, no como es en el momento en que lo miramos, porque 8 minutos es lo que tarda su luz en recorrer la distancia que lo separa de la Tierra y llegar hasta nuestras retinas, ¿no? O sea que sí que hay viajes en el tiempo. Claro, mirar al Sol, o sea, mirar a las estrellas es un viaje en el tiempo, pero el Sol, ya te digo, es nuestra estrella, vivimos en ella y vivimos de ella. 8 minutos luz. Júpiter, que está más lejos, está a 20 minutos luz. Eso quiere decir que nosotros cuando miramos a Júpiter lo estamos viendo como era hace 20 minutos. Si Júpiter estallara en 1000 pedazos y nosotros lo estuviéramos mirando, no tardaríamos 20 minutos. Pero a medida que nos vamos alejando, eso aumenta también. La estrella más cercana, nuestra vecina, que es Alfa Centauro, está a 4 años luz. Y es nuestra vecinita de al lado, ¿no? Entonces tardaríamos 4 años, o sea, nosotros podemos, si dejara de existir en este momento, nosotros tardaríamos 4 años en darnos Seguiríamos viéndola durante 4 largos años. Vamos a aumentar la escala. Si nos vamos a la galaxia más cercana, la nuestra es la Vía Láctea, que es en la que vivimos, una galaxia espiral, nosotros vivimos en uno de los brazos exteriores. Pero nuestra galaxia viaja con un grupo de galaxias, y la más cercana a nosotros es Andrómeda. Y Andrómeda está a 2 millones de años luz. 2 millones de años luz quiere decir que cuando la estamos mirando no había hombres. No había hombres todavía. O estaba Lucy en los Australopithecus andaba por ahí. Afarensis, ahí haciendo sus primeros pinitos, ¿no? Y si dejara de existir esa galaxia, tardaríamos 2 millones de años en darnos cuenta. Nuestra galaxia con nuestro grupo, que son unas 20 galaxias, viaja al lado de otros grupos, ¿no? De otros que se llaman cúmulos. Y cada cúmulo está hecho por unas decenas de galaxias, por unos cientos de galaxias. Y formamos todos juntos un supercúmulo que ya tiene miles y tiene de millones, o sea, tiene ya decenas y centenares de millones de años luz. Con lo cual, estos supercúmulos, que nosotros pertenecemos a uno que se llama Sagitario, es el cúmulo de Sagitario, viajan a su vez en grupos más grandes y mayores, que son grupos de grupos de grupos de grupos, ¿no? Imagínate, las dimensiones son enormes, y a donde nos llevan, por eso el dónde, miremos hacia donde miremos, nosotros si miramos a 13.700 millones de años luz, cosa que se ha hecho, hay fotografías de eso, hay imágenes, más que fotografías son imágenes, lo que miremos al norte, al sur, al este o al oeste, vamos a ver lo mismo, porque es el mismo punto. Eso parece difícil de entender, pero tiene su lógica, ¿no? Porque todas las partes más alejadas del universo a las que nosotros estamos mirando partieron de un único punto, con lo cual ese punto está allí, en el lejanísimo pasado. O sea, las dimensiones cósmicas, que desde luego para nuestra mente humana son tan sobrecogedoras que nos acabamos perdiendo y siendo muy conscientes de lo pequeños que somos, ahora pequeños, pero milagrosamente también audaces para registrar todo esto. Y como homenaje un poco a la Tierra, José Manuel, como homenaje a nosotros mismos y como final de este viaje, que te agradezco porque ha sido alucinante y creo que para la audiencia también lo ha sido, ¿por qué no escuchamos lo que decía tanta gente, no? ¿Por qué nos escuchamos a nosotros mismos? ¿Cómo suena la Tierra desde el espacio? Pues precioso. ¿Y cómo se ha captado esto? Y desde los satélites, que tenemos centenares de satélites en órbita. Y que algunos han chocado, por cierto. Y la semana pasada algunos chocan. Bueno, pues ellos han captado casi a coro este sonido. Esto es el sonido, el latido de Gaia, de la Madre Tierra. Podríamos concluir, José Manuel, con aquello de, creo que lo decía también Carl Sagan, ¿no? Que somos, nuestro organismo, nuestra realidad está compuesta de ese polvo de estrellas. Hemos sido una especie, somos una especie que ha ido diferenciándose de la naturaleza. El milagro es que miró a las estrellas como si añorasen, ¿no? El lugar donde procede, pero lo alucinante es que hemos llegado a grabar, a sentirlas, a escuchar el espacio y a poder ponerlo a otros congéneres. Yo creo que eso es un viaje maravilloso. Sí suena la Tierra, ¿no? Suena como un viento cósmico, sí, ¿no? Como ves, cada mundo tiene su propia personalidad. Ahora que los hemos escuchado varios, nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? O sea, son inconfundibles. Igual que lo son a la vista, también lo son al oído. Totalmente. Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos, el viaje? Tremendo. Me parece increíble cómo el sacas universo... ticket para una segunda vuelta, ¿no? Bueno, por favor, pero ya. Pues podríamos hacer un día otros sonidos. Hay mucha gente que dice que le dan más miedo estos sonidos que cualquier tema extraño de los que hablemos. Pues es muy interesante. Y nos vamos a guardar sonidos. ¿Qué te parece, José Manuel? Nos vamos a guardar sonidos, porque hay sonidos de las profundidades, sonidos de un sinfín de cosas
repito, científicas, Sí. que nos hacen asomarnos a un espejo infinito. Aquello que decía Nietzsche, ¿no? Que cuando uno se asoma al abismo se refleja en él. Y la sensación, yo creo que no negativa, sino positiva, es que estamos oyendo unos sonidos que tienen que ver algo con nosotros tan remoto, Por supuesto pero que sí. que está ahí, ¿verdad? Y esa frase que decías de que somos polvo de estrellas es literalmente cierto. El 99% de la materia ordinaria, es decir, de la que está hecha de átomos que hay del universo, es hidrógeno. Y todo lo demás sale de las explosiones de las supernovas y de las muertes de estrellas. O sea que, evidentemente, la materia sólida de la que se hace la Tierra, los planetas, tú y yo, las sillas, las mesas, procede de las estrellas. O sea que todos somos estrellas, no Sí, solo sí. algunos, desde luego. Lo somos. José Manuel Nieves, jefe de Ciencia y Tecnología de ABC. Menudo elección, menudo viaje, yo te lo agradezco enormemente, el equipo también y los oyentes también, que es lo importante. Con la nave de la radio en la cadena SER hemos abandonado el planeta azul, hemos viajado por planetas, hemos escuchado cometas y seguro que podemos hacer experiencias de este tipo de aprendizaje. Yo, de verdad, estoy tan emocionado que a ver si mañana, hombre, te pasas por el plató de Cuarto Milenio y nos hablas de algún animal inmortal que está causando mucho impacto. No me cuentes nada. Mañana. Esa historia, ¿no? Lo dejamos para mañana. Lo dejamos para mañana. José Manuel Nieves, amigo, un placer, un honor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Iker. Santi, te ha gustado, ¿verdad? Me ha gustado y como muy bien dices, esto llama a partes muy primitivas y muy poco racionales de nuestro propio cerebro. Parece que es una llamada de eso, de la negrura del espacio, como diciendo que le pertenecemos. Bueno, vaya colofón, Santi, sí señor. Llama a algo que está dormido a veces y qué demonios, hay que despertarlo. Algo así sentíamos, por ejemplo,